Señoras y señores, buenas noches. Este es un evento especial porque se cristaliza uno de los sueños de esta Casa de la Cultura Nueva. Hoy es el lanzamiento de la colección Yachana y para empezar con la misma se presenta el libro Saberes y Tecnologías Ancestrales de la escritora y antropóloga María Eugenia Paz y Miño. Este es el inicio de la visibilización de un proceso profundo y silencioso de varios investigadores cuyo pensamiento aún no se ha hecho tangible, pero que nos remonta a una sabiduría ancestral, invisible, ante los ojos de muchos, pero muy familiar y cotidiana para otros. Iniciemos el acto con un ritual de apertura por parte de Taita Yachak Alberto Taxo, uno de los sabios más importantes de nuestra América. Tukuy shunguan, tukuy uyaywan kaybi, tukuy kari warmi wawakuna shamuska manta, shunguan ay shamuska gashka ipay. Sinallari kay yukanchi mama kuchipunchakunapas riksiriskanchi, María Eugenia Paz Miño, suma kallari kilkayda rurashkanki, sinallari hanak pachamunda suma gacho, ¿no? Buenas noches con todos los presentes. Vamos a hacer lo que ya se anunció, una breve ceremonia de apertura, porque consideramos que este trabajo de nuestra amiga y Mama Yachak, en nuestro idioma, María Eugenia Paz Miño, abre la posibilidad en este camino de encuentro de saberes para que nos vayamos comprendiendo de una manera mejor, más clara, más diáfana, para que no parezca lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, como una cuestión de folclore o de creencia o de alguna cosa así media teatral, sino que vayamos comprendiendo de que cada cosa, cada elemento que aquí está presente, aquí estamos haciendo, diciendo, no es una cosa sin un significado grande, que poco a poco con trabajos como estos de María Eugenia vayamos abriendo las ventanas, retirando las cortinas para mirarnos de una manera más integral. Me voy a permitir hacer este ritual, esta apertura, en mi idioma, como estamos viviendo en un país intercultural. Se supone que así como nosotros hablamos el español, pues todos debemos hablar el quichua también, ¿verdad? Bueno, pero en síntesis, esta apertura, este mañay, este rurray, no es más que eso, conectarnos con los elementos de la Pachamama para que este trabajo pase más allá del intelecto. Nuestro sueño, nuestro yuyay, es de que los dos hemisferios del cerebro de cada uno de nosotros en armonía nos sirvan a la vida diaria. O sea, no solamente la parte racional, lógica, formal, sino la parte del otro hemisferio, la parte intuitiva, perceptiva, de la intuición, de la percepción, porque el conocimiento andino no lo vamos a comprender en su totalidad solamente con la parte racional, sino con la parte de la sabiduría que está en cada uno de nosotros y que sale a la luz dentro de nosotros al percibir, al desarrollar la percepción, al intuir, al entender más allá de la simple palabra hablada o escrita.
kawsaykunata tukuy samikunata kay kamupi achiklla tukuykunata illkakatishkakunata achiyachikchun ñukanchik shunquta, ñukanchik yuyayta, ñukanchik kawsaykunata shuk puncha sumak alli kawsaymi chayankapak runakuna layallari kanak pachamakipi, kay pachamakipi, uku pachamakipi, tukuy pachamakikunapi sakinchik kay rurayta. Signos y símbolos que están alrededor, pero también está presente en el silencio, en el interior de todos nosotros. A continuación, palabras del escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Un abrazo fraterno, solidario a todos quienes nos acompañan esta noche, a María Inés Rivadeneira, que va a oficiar en este ceremonial como madrina, no solamente de este libro, sino de un inicio hacia un nuevo contenedor de más que espacios para debatir sobre la diversidad cultural que hay en este país, sino un nuevo contenedor para encontrarnos, para caminar juntos. A María Eugenia Pazimiño, quien articula la publicación de esta obra y quien va a ser la coordinadora de toda la colección. A todos los que nos acompañen. Cuando emprendimos el sueño de articular y soñar una nueva casa con Raúl Pérez Torres, buscábamos que esta casa que nació en el país en una dimensión del Estado posfeudal, pueda articularse a los nuevos tiempos que está viviendo el Ecuador y que está viviendo América. Es decir, a esa visión neoconstitucional donde el reconocimiento al otro desde las construcciones que se dan después de la posguerra judía tiene otras dimensiones y otros espacios. Abrir la casa para que entren y para que salgan era la consigna, y es la consigna. Y en la medida y en las limitaciones de nuestras posibilidades, hemos hecho eso, abrir la casa. Soñar una casa donde se encuentren todos los pensamientos, se encuentren todos los actores, desde el pensamiento que se debate, pero fundamentalmente desde el pensamiento que está ahí para, en la dialéctica del futuro, generar otras perspectivas que permitan un buen vivir, un mejor vivir en el mañana. Y creemos fundamentalmente que ese abrir la casa no es solamente desde un espacio de la generación del debate aislado, sino, como decían los chinos, lo que no se escribe se olvida. Acabamos de hacer el tercer congreso de gestión cultural, la gestión cultural desde lo público en Santa Elena, donde debatimos cuál debe ser el rol de la institucionalidad pública del país y cuál debe ser en ese rol lo que va a ser la Casa de la Cultura en el nuevo Sistema Nacional de Cultura. Y eso se va a publicar en unas memorias. Así que para generar un espacio de interculturalidad, conjuntamente con nuestro presidente, con Raúl, y bajo el trabajo tesonero y constante de la Dirección de Publicaciones que dirige San Patricio Herrera, porque así lo bautizaron en la presentación del libro La Ciclópea Travesía, nos propusimos construir una colección que sea el contenedor para la pluriculturalidad y la transculturalidad. Y un poco esto, la pluriculturalidad desde los orígenes de los pueblos y nacionalidades que constituyen nuestro territorio, nuestro país, pero también para los espacios que se están dando en las nuevas construcciones urbanas, que un poco a veces quedan al margen. Y nosotros esperábamos que esta colección, que Yachana, sea el contenedor también para, en un momento,
tener cuáles son los nuevos procesos en la ubicuidad de ciudad con las nuevas tecnologías, ¿no? Y para saber cómo elementos culturales en nuestro país, tener estudios, elementos culturales que fueron producto de la construcción de mercado, como el rock, se han convertido al principio en contraculturas y neoculturas que marcan el territorio. Cosas así que se deben estudiar y se deben analizar. Y buscábamos a alguien que tenga una visión diversa, incluyente, pluralista, pero fundamentalmente humana, acorde a estos nuevos tiempos que dirija la colección, que sea quien saque adelante esta colección. Y como nada es casual, todo es causal, ¿no? Con María Eugenia tuvimos ese encuentro, y ese encuentro tiene varias posibilidades. La primera posibilidad fue que ella tenía un trabajo que lo había investigado y tenía algunos trabajos con los que decidimos iniciar la colección, y estos trabajos tenían relación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, que nos ha permitido publicar estos trabajos. Yo quiero agradecer a esta Secretaría con la que estamos estableciendo una alianza estratégica para la publicación de estos trabajos. Es decir, para poner en circulación contenidos que son fruto de una investigación respecto a nuestro territorio, y para que sean debatidos, discutidos y estudiados por quienes deben hacerlo. Y también recoger nuevos trabajos para la colección. Nos hemos propuesto una meta de sacar entre 4 y 5 títulos al año. Este año vamos a sacar 2 títulos, este de María Eugenia y el otro es una reedición de un libro que se ha agotado ya en 2 tirajes, que se llama Amorfino, Canto Mayor del Montubio, del investigador Wilman Ordóñez Iturralde de Guayaquil, que va a ser la 3ª edición, me parece, si no estoy mal, y que lo vamos a presentar aquí y obviamente en Guayaquil, en el MAG. Eso lo haremos en enero del próximo año. Entonces, esta colección es para que debatamos, para que se pongan en circulación contenidos sobre las identidades diversas que tiene el Ecuador, para tener un espacio que esté acorde con los nuevos tiempos que vive la Casa de la Cultura, una casa incluyente, pluralista, democrática, una casa no solamente habitada, sino una casa que, como hemos dicho, que ya como lugar común, una casa que nos habita, y nos habita desde la memoria, desde los escenarios, desde algunos mitos construidos y otros por construir, pero sobre todo desde el cáliz humano que la compone. Y esa diversidad de pensamientos, de seres, de realidades que constituyen la Casa de la Cultura, es una diversidad que debe ser reflejada en los productos editoriales que tiene la casa. Yo quiero agradecerte, María Eugenia, agradecerte por empoderarte de este reto. Yo sé que es una cosa que tiene muchas dimensiones y sé que lo vas a hacer muy bien. Agradecerles a todos por acompañarnos a este ceremonial de inicio de colección. Esperamos que esta colección permita que se visibilicen esos otros que han sido olvidados, esos otros que no queríamos ver, que no queríamos escuchar, que no queríamos oír, no porque nos daba vergüenza de ellos, sino porque nos daba vergüenza de nosotros mismos. Muchas gracias. La presentación del libro está a cargo de la socióloga María Inés Rivadeneira, coordinadora de Saberes Ancestrales de CENESID. Buenas noches con todos, con todas. Gabriel, muchas gracias por abrirnos la puerta, por abrir las puertas a esta colección, que es muy significativa para quienes estamos convencidos del diálogo de saberes. Gracias, Mario, por plasmar en letras el esfuerzo de muchas personas, de pueblos y nacionalidades, de luchas de años. Así es que muchas gracias por abrir este espacio. Este libro constituye un recorrido histórico sobre el desarrollo de técnicas y tecnologías de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Es en sí mismo un esfuerzo por recopilar la información existente sobre lo ancestral y lo tecnológico, en palabras de la Mario. María Eugenia, reconociendo la dispersa o incluso escasa información existente sobre el tema,
transita por el camino de la revitalización de la memoria histórica y el patrimonio del país, un reto que de por sí y de inicio ya marca un largo camino. Nos adentra en un primer momento en la definición de los conceptos, bastante complejo para una realidad como la nuestra, la cual es de vital importancia para las políticas públicas orientadas a la revitalización, la promoción y la protección de los saberes de pueblos y nacionalidades, así como de las comunidades tradicionales del país. Este estudio nos revela la carencia de fuentes especializadas y la ausencia de investigación específica sobre estas temáticas, lo que a su vez nos lleva a comprender la reproducción de patrones coloniales en el desarrollo académico, científico y tecnológico del Ecuador. Si bien a un grupo selecto, y digo selecto porque somos quienes hemos tenido el privilegio de estar cerca, de interesarnos o de desarrollar ideas alrededor del diálogo de saberes, seguimos siendo pocos como los que estamos aquí. En el país, la academia muy poco se interesa por generar conocimiento propio, por incluir en la gestión educativa y en la investigación los procesos cognitivos y desarrollo de técnicas y tecnologías propias. Muy poco importa regresar a ver quiénes somos, de dónde venimos y qué lecciones debemos aprender de nosotros mismos. Y digo muy pocos porque aunque hay grandes esfuerzos, siguen siendo pocos. Lamentablemente la ciencia, los científicos y los profesores de nuestras universidades e instituciones académicas, en su generalidad y salvo excepciones importantes, que muchos de ellos están aquí, se han dedicado a transmitir los conocimientos, pero no necesariamente a producirlos, por lo que esta obra nos provoca un debate fundamental. Y es que en un país plurinacional e intercultural nos enfrentamos a un proceso de transformación de la educación superior y además de la llamada, pero aún no desarrollada, matriz productiva. Así como en la formación académica corren vientos de cambio en el país, y puedo comentarles con toda la alegría, y aquí están mis compañeras de CENESID para dar fe de lo que digo, el jueves 21, el jueves pasado, se aprobó por unanimidad en el Consejo de Educación Superior el Reglamento de Régimen Académico, que regula la educación superior, y en este instrumento se incluye como mandatorio la interculturalización de la educación, del sistema de educación superior, y contempla un componente específico de la ecología de los saberes. Esto, más allá de ser un hito histórico en un país sumido en la exclusión y la discriminación en todos los ámbitos de la vida, apenas empieza. Nos deja ver que son nuevos tiempos en la educación, y qué mejor que recibir este texto como un aporte más en la deconstrucción de las instituciones neocoloniales de la educación y la ciencia, y abrir paso al tránsito a una sociedad del conocimiento plural y creativa. Son años de lucha, años, décadas de lucha de organizaciones, de líderes, de pueblos y nacionalidades, de gente comprometida con la igualdad y la justicia, que nos ha llevado de poco a registrar conquistas. Aún son insuficientes, pero marcan un camino y nos convocan a dar pasos firmes y más fuertes cada vez. Los padres suelen decir a sus hijos, y fue el caso con mi madre, por ejemplo, que me dijo tantas veces como pudo que la mejor herencia que me podía dejar era la educación. Y coincidimos todos en que es cierto, pero la educación necesariamente debe contemplar, incluir y fomentar la pluralidad, tanto de los conocimientos como de la historia, de las epistemes y de las diferentes etapas que hemos transcurrido todos y que ha transcurrido en nuestro caso el país. Saberes y tecnologías ancestrales, de este libro de María Eugenia Pazimiño, nos lleva a esa nueva forma de educarnos o deseducarnos, que creo que es una palabra más adecuada, a conocer lo que parecería ser solo mitología, que nos acerca además a la historia de las técnicas y tecnologías de los pueblos originarios del Ecuador. Nos lleva un recorrido histórico, a un recorrido desde el periodo paleoindio o precerámico de las sociedades cazadoras y recolectoras del Ilaló, Jodachi, Otavalo, Tabacundo, Cotocollao, Nayón, Puengasí, Yoa, Papayacta, Manantial, etapa en que las tecnologías utilizadas eran piedras, huesos y madera para el diseño de instrumentos, piedra tallada, lámina, raspadores, builes, raederas, cuchillos, hachas de manos, entre otras. Luego tenemos el periodo formativo temprano,
medio y tardío, de las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera. En este periodo se descubre la agricultura y se da una transformación de los saberes y las tecnologías. Se destacan la alfarería, el pulimiento de piedras y el trabajo en conchas, la cordelería y la producción de tejidos. Después viene el periodo de desarrollo regional. En esta etapa se conoce como de los señoríos teocráticos de las culturas La Tolita, San Isidro, Bahía, Jamacoaque, Panzaleo I, Tuncahuán y Narrío II. En este periodo se desarrolló la producción textil a mayor escala, la navegación de cabotaje y el uso de piedra pulida. Y finalmente el periodo de integración e inca. Los sitios de evidencia de este periodo son Tomebamba, Ingapirca, El Salitre y Rumicucho, de las culturas Atacames, Manta, Milagro Quevedo, Daule, Cochasquí, Napo, Cañari, Cuasmal, Puruá, Urcuquí, Quitus e Inca. En esta etapa se destaca el desarrollo de la sociedad agrícola estatal, la cual aceleró el ritmo de la metalurgia, la agricultura y las técnicas de la navegación. En palabras de la María Eugenia, este libro, que es un estudio que lo hemos hecho conjuntamente desde la iniciativa de la Secretaría, se complementa con los logros conseguidos en la medicina, la astronomía, las matemáticas, la construcción, el transporte y comunicación, técnicas de conservación del ambiente y microclimas, y en la esfera tecnológica para la producción de bienes materiales provenientes de la agricultura, la industria, la metalurgia, la orfebrería, la minería, etc. Por último, cabe indicar que en todos estos periodos hubo un constante flujo de información, comunicación y comercio, nos dice la Mario, entre las distintas socioculturas, que se extendió hasta territorios lejanos, tanto del sur como del norte del continente. Gracias al desarrollo de la navegación, este contacto puede considerarse como el antecedente precolombino del diálogo de saberes, justamente la política pública que ahora estamos llevando en marcha. Para la coordinación de saberes es motivo de alegría, pero además de profundo compromiso, ser parte de esta obra que no solo alimenta el acervo sobre el patrimonio inmaterial del país, sino que reconoce el desarrollo tecnológico y de los diferentes saberes de los pueblos originarios del Ecuador. Además de esto, nos convoca a fomentar la investigación, la formación académica multidisciplinaria, la inclusión permanente de los conocimientos, prácticas, técnicas y tecnologías en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas a la igualdad, la justicia y el summa causae. El libro de saberes y tecnologías ancestrales es el inicio de una colección de obras que de forma colaborativa se desarrollarán en la Casa de la Cultura con Yachana y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con los cuadernos de debate. Finalmente, me permito agradecer una vez más a María Eugenia por esta provocativa obra que nos convoca hoy al diálogo de saberes, misma que fue producida en el marco de un diagnóstico sectorial sobre la ciencia y la tecnología en el Ecuador. De igual manera, y una vez más, agradezco a la Casa de la Cultura en nombre del Secretario Nacional por abrir las puertas a este debate de trascendental importancia en el Estado plurinacional e intercultural. Muchas gracias. Bueno, primero, yo sí agradezco, ¿no?, a la presencia de aquí de todas las personas que han venido, Yupaychami, ahí Mashikuna. Gracias por haber venido, que realmente me han dado una emoción. Y bueno, aquí Marinés decía que había pocos, pero realmente yo veo que hay mucha gente, que aquí realmente se ha convocado a los ancestros y están aquí, yo sí los veo, están sentados, entonces con ellos son los que me han hecho a mí hacer ese libro. En realidad, más allá de que las circunstancias le den a uno que esté, digamos, personas, que estén instituciones, y yo creo que lo que se honra con ese libro es a los ancestros que hacen posible eso, ¿no? Y después de agradecerles a esos ancestros, agradezco yo, digamos, el haber conocido a Marinés y que ella haya confiado en mí, haya confiado en que yo pueda hacer un trabajo
de los saberes y las tecnologías, y también agradecer acá a la Casa de la Cultura, aquí a Gabriel, que realmente también confiaron en mí, a Patti, que también ha estado ahí para dar una mano, ¿no?, linda, y para que este libro salga. Entonces este libro no es mi trabajo, sino es el trabajo de toda esa gente, y sobre todo algo que querían los ancestros, y yo sí voy por eso primero. Después, creo que sí quería decirles que este libro, primero que todo, marca una cosa fundamental, que es que lo he aprendido de lo maya, ¿no? Que dice, yo soy otro tú. Ahí está el principio de la interculturalidad y del diálogo, ¿no? Entonces, cuando se saluda así, se responde, tú eres otro yo. Yo creo que en eso resume verdaderamente lo que es la interculturalidad y lo que es el diálogo de saberes. Y eso, tan sencillo, es lo que no entendemos, ¿no? Y para eso, tan sencillo, hay que usar palabras a veces complicadas, como es a veces un libro entero para decir simplemente eso. Entonces, es lo que ha hecho posible ese libro, ese tener que explicar ese yo soy otro tú eres otro yo, básico para estar en el mundo. Entonces, a partir de eso, sí, yo creo que es un aporte en el sentido de que, primero, al ver qué es los saberes y tecnologías ancestrales, yo descubrí que no hay estudios sobre eso. Hay estudios especializados de una cosa, otra cosa aislada, ¿no? Pero no hay, o sea, quiere decir que hay una carencia investigativa en ese sentido en el Ecuador. Esa es una cosa importante que dice el libro, ¿no? Otra cosa importante es que a los saberes y tecnologías ancestrales, por no tener una sistematización al modo de la ciencia occidental, se los ha despreciado. Y como se los ha despreciado, se les ha visto como de menor jerarquía, y eso yo creo que en los tiempos actuales debe reverse, ¿no? La misma ciencia occidental tiene que rever esa parte, porque no es así. Por otro lado, para entrar al conocimiento de los saberes ancestrales no se puede entrar por el mismo camino del conocimiento científico. Hay que entrar considerando una cosa macro, que es el Kausai, ¿no? El Kausai, que es realmente como me transmitió esto mi profesor y hermano Patricio Guerrero, al cual agradezco. Ese Kausai es el todo, ¿no? Y en el todo entran los saberes ancestrales y tecnologías, pero también, por supuesto, que entra la ciencia occidental, porque si no, no hay Kausai. El Kausai es la totalidad. Entonces no se puede mirar a los saberes y tecnologías ancestrales sin el concepto de Kausai. Si uno no ve ese concepto filosófico, no va a entender nada. Y esa es la parte que en Occidente, en la ciencia occidental, no se ha visto. Después, al decir ancestral, obviamente que es una palabra que uno puede decir, bueno, pero ¿qué es esta palabra? En la cultura occidental también es ancestral. Claro que es ancestral. Las culturas no se hacen en un día, ¿no? Y además las culturas se transforman. Entonces, por supuesto que es ancestral la cultura occidental. Lo que pasa que la reivindicación de saberes ancestrales es una reivindicación de pueblos y nacionalidades, y casi podría decir que del Ecuador. Entonces, es una reivindicación, y entonces en ese sentido se habla de saberes y tecnologías ancestrales, refiriéndose a esos pueblos, a esas nacionalidades. Ahora, también hay otra forma de entrar al conocimiento para poder investigar sobre los saberes y tecnologías ancestrales, que ya sabemos a qué nos referimos. Tenemos que tener en cuenta que hay una manifestación cultural que se da en un nivel que está dentro de esos pueblos y nacionalidades que están vivos. O sea, tenemos que ver en el presente de esos pueblos y nacionalidades. Si bien el libro empieza en un pasado que podría, dentro del concepto del tiempo, ¿no?, que también es otro elemento que hay que considerar, porque la cultura occidental, para estudiar
se basa en una concepción de tiempo lineal y también el espacio es distinto. En cambio, la concepción andina, o generalmente en toda América, en todos los pueblos de América, la concepción del tiempo es cíclica, ¿no? Es espiral. Entonces, si no tomamos ese factor, tampoco podemos estudiar los saberes y las tecnologías ancestrales. Entonces, si es que tomamos como referente ese tiempo correcto, que es el presente, que es el único tiempo que existe, podemos ver que es cíclico, ¿no? Y que ese presente está aquí, y no podemos decir eso ya fue, los saberes y tecnologías ancestrales ya fueron. No, los saberes y tecnologías ancestrales tienen un desenvolvimiento en el tiempo, debido a ciertas circunstancias. O sea, no es lo mismo inventar ahora el arado, por decir así, que inventar el arado hace muchos siglos, ¿no? No es lo mismo tener un granito de maíz en este momento, ¿no es cierto?, donde hay ciertas tecnologías que eso pueden cambiar, que ese mismo granito de maíz en la cultura Valdivia, por ejemplo, ¿no? Esos también eran, digamos, no con la ciencia occidental que te dice esto es así, esto es genética o lo que sea, y respetando a mi hermano lindo que es un gran genetista, en ese momento también se hacía a ese nivel, sin decir esa palabra, se estaba experimentando con el maíz, ¿no? Entonces eso, aquí ha habido un transcurso en el tiempo, se ve que en la época de la colonia, ¿qué es lo que hay? Hay la colonización, hay la destrucción, se da un quiebre completo, pero no porque esas personas concretas de pueblos y nacionalidades ya dejaron de pensar, no, lo que pasa es que con toda una cuestión de opresión, con toda una cuestión de explotación, de exterminio que se hizo a las culturas originarias de la América toda, de Abya-Yala, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cuando tienes tú la necesidad de solamente sobrevivir, en el sentido de solamente tengo que comer, ¿a qué hora tú vas a desarrollar la parte creativa? ¿A qué hora vas a desarrollar la parte de toda esa ciencia que venía de antes, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, esos saberes hemos visto acá, al Taita, Yucaychani Taita, que viene con un saber que por supuesto que se ha transformado, por supuesto que él no está vestido como, digamos, eso del folclore, ¿no? Tiene que vestirse así porque si no, no es Taita, ¿no? Y él trae ese conocimiento, y ese conocimiento también le transmitieron esos ancestros, y es directo. Y quizá le habrá transformado porque algunas cosas se transforman. Es propio de las culturas que se transforme, uno no puede quedarse. Entonces, eso, saber ha venido, y eso es por algo, eso es medicina. Él está haciendo una curación, él está haciendo lanzando a toda la energía que tenemos nosotros una cierta energía, que desde la ciencia occidental es mal entendida, o es poco entendida, o poco estudiada. Quedémonos con eso, que es poco estudiada, ya, para no decir lo otro. Démosle a esta cultura occidental que estudió tales y tales cosas, porque yo también vengo de una cultura occidental, yo también tengo esas raíces, pero también tengo raíces andinas y también tengo raíces afro, ¿no? Ya he descubierto la genética que todos tenemos raíces afro, ¿no? Entonces, en esa medida uno puede decir, no se ha estudiado lo de aquí. ¿Cómo es posible que en las universidades se estudie arquitectura, como es de Egipto, Grecia, Roma y todo lo que ha pasado en Europa y todo, y no se estudia aquí cómo se construye en adobe? O sea, eso no está bien. Y entonces el libro pretende eso, ¿no? Pretende decir que tenemos, para una interculturalidad, tenemos que tener igual condición. Igual quiere decir igual, equitativa. O sea, tú eres otro yo, no quiere decir que tú eres menos que yo. Tú eres otro yo, eres igual que yo. Y yo soy igual que tú.
en conocimiento, en sabiduría, en calidad de vida, en formas de vida. Solo somos distintos, ¿ya? Solo somos distintos. Entonces lo que puede hacer el lindo Taita, esto también podría ser en otras religiones, puede hacer tal vez un cura, ¿no? Pone el agua bendita, es una forma, es una buena energía también que está dando, pero uno quiere saber qué pasaba con lo nuestro, donde uno nació. Y yo digo lo nuestro, o sea, lo que a mí me ha hecho estar aquí, lo que a mí me ha hecho escribir este libro, hacer ese estudio, ¿no? Eso no solamente viene de la cultura occidental. Entonces, es lo que yo quería decirles, y que es un libro bueno, es un libro que creo que da para pensar y da para estudiar también, da para poder hacer una investigación ahí, para seguir desarrollando un camino de investigación sobre lo que ha pasado aquí. Entonces, porque ese quiebre que se hizo en la colonia todavía en muchos aspectos está quebrado. En muchos aspectos, todo el desarrollo de la memoria y de la tradición oral de las culturas indígenas está bien preservarlo, está bien revitalizarlo, está bien acogerlo, pero eso tampoco no se puede quedar solamente en los mitos, en las leyendas. Eso también, el mismo mundo occidental que vino a conquistar, ese mundo mismo occidental de esta cultura, que es hermosa también, es bellísima, porque da la sabiduría al mundo en muchos aspectos, pero en el momento que vino en la colonia, en la conquista, incluso le quitó a esos seres durante todo, y la república también, le quitó a los pueblos y nacionalidades, le quitó la posibilidad incluso de tener acceso a la escritura y a la lectura, ¿no? O sea, mi propuesta para aquí de Machicuna, para mis amigos lindos, preciosos, hermanos intelectuales indígenas que están aquí, también les digo eso, ¿no? Que con ustedes hemos compartido un montón de cosas a nivel de la lectura y la escritura, y una de las partes para mí es que no se quiso dar a los pueblos un saber universal, que es la escritura y la lectura, que también es buena. Y esa lectura y escritura, ¿por qué? Porque quería que se quede ese pueblo sin que sepa leer y escribir. Por eso luchó Dolores Cacuango, ¿no? La mamá Dolores luchó por eso. Porque ella entendió de esa manera, y lo que me dijo ahora, que le tengo ahí una foto que yo le pedí, le dije, acompáñame, ella me dijo eso, di eso. O sea, también se negó la lectura y la escritura. Entonces está bien la tradición oral, hay que investigar en la tradición oral, hay que investigar en la memoria, porque en esa memoria, en esa tradición oral, está la sabiduría de los pueblos y nacionalidades. Está la sabiduría, y ellos han logrado preservar, y nosotros tenemos la obligación, todos, yo digo ellos en el sentido de pueblos y nacionalidades, pero yo me incluyo, ¿no? Nosotros tenemos que preservar esa memoria y esa tradición oral, porque es una herramienta de trabajo de investigación, porque ahí está el saber, y es un saber que hay que compartirlo. Es súper importante compartirlo en un momento donde hay tal grados de consumismo, tal grados de degradación a la mujer, a los niños, a los ancianos, que yo creo que ese saber merece ponerse en valor, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo que está haciendo María Inés dentro de un grupo, de un estamento estatal, no importa, más allá de lo que uno crea de ese estamento estatal o no, lo importante es que uno está haciendo ese trabajo, y ella lo está haciendo bien, y ella sí sabe lo que es saberes y tecnologías ancestrales, y está trabajando por eso. Entonces son aliados que tenemos que tener, ¿no es cierto? Y lo mismo acá en la Casa de la Cultura, para tener interculturalidad. Yo soy otro tú eres otro yo. Y ese ha permanecido de tal manera que en el libro se ve que lo que más ha permanecido es la parte de la agricultura y la medicina. Sigue una continuidad, eso no se ha perdido. Son los saberes más grandes de los pueblos y nacionalidades alrededor de la agricultura y alrededor de la medicina, ¿ya? Entonces esas son las fortalezas. Ahí hay que
investigar más también, pero en los otros aspectos, en astronomía, en matemáticas, es impresionante todo lo que existe ahí, ¿no? Y hay que sacarlo, y hay que sacarlo a la luz, y hay que escribirlo, y hay que decirlo, ¿no? Para que se sepa que es otro conocimiento. Distinto al conocimiento científico, que es súper importante para la humanidad, es distinto. Simplemente es otro. Yo soy otro tú, tú eres otro yo. Gracias.